Hola a todos, todas, bienvenidas, bienvenidos a este capítulo nocturno del Inversionista Interior. Hoy día estamos con la presencia de Ezequiel Lindyhover. Ezequiel, yo no sé si alguna vez te lo he contado, pero yo te tengo mucho cariño, tengo demasiado aprecio. Nos conocimos el año 2015, ya 9 años ya, impresionante. Y eres tú eres como de las pocas personas que a mí me generaste confianza, así, pero desde que nos conocimos. Yo contigo soy de esa persona como que no me costaría nada en confiar en alguna cosa, en algún proyecto, en algún ámbito, cualquier cosa, incluso en temas de conversaciones personales. Así que quería también públicamente agradecerte eso. Y bueno, Gracias. Es mutuo el cariño y también la confianza y la misma apreciación. sí. Bueno, y resulta que te mencioné yo que nos habíamos conocido el año 2015 en un proyecto que Ezequiel lideró y fundó, que se llamaba Casa Coach, donde muchos de quienes somos coaches nos sentimos acogidos por ese espacio, por ese lugar, y tratamos de cuidarlo todo el tiempo que fue posible. Y más allá de eso, ¿no es cierto?, nació esta amistad para con él. Y dentro de las cosas que yo pude empezar a ver lo inteligente que es Ezequiel, hoy día, aparte de ser coach, también es consultor en tecnología. ¿Estoy en todo lo correcto? Sí, te contaba hace un ratito, justo antes de Sí, empezar, que el apellido que le fui poniendo ahora, que le han puesto mis clientes más que yo, es consultoría en inteligencia de negocio, que es inteligencia de negocio, eso era, claro. un tiempo atrás no sabría, no hubiese sabido haberla llamado así, pero también fue muy bueno cómo se fue desarrollando eso. Y claro, ¿por qué lo menciono? Porque en esas conversaciones que teníamos en Casa Coach yo me daba cuenta de que qué interesante la forma que como tú ibas abordando los temas, como conversábamos y hablábamos mucho del tema de cuando en procesos de coaching, el coach, sobre todo en los procesos de coaching ejecutivo, cómo es la importancia de observar el sistema, porque si el tal ejecutivo crecía mucho, podría ser incluso contraproducente para la organización. Dice, oye, inteligente la forma de ver las cosas, Ezequiel decía, y ahí me empecé a dar cuenta al menos yo te encontré, y hasta el día de hoy te encuentro súper clever, así que un honor de poder contar contigo y en esta cuestión especial, ¿no es cierto?, la invitación es hablar del autocuidado, tema en el cual Ezequiel también ha hecho un trabajo, ¿no es cierto?, personal consigo mismo y se ha vuelto un experto y creo que es fundamental en esto, ¿no es cierto?, de la inversión en uno mismo, que es el corazón, ¿no es cierto?, del inversionista interior, poder abordar este tema. Así que eso, sin mayor lata de mi parte. Ezequiel, como le digo a todos los invitados, cuéntanos brevemente quién tú eres. Buenísimo. Está como difícil responderlo porque a veces siento que tengo como diferentes matices, eh, y como un desarrollo de personaje bien interesante. Yo creo que en los últimos 5 o 6 años he estado en un lugar que no imaginaba estar, y partiendo inclusive desde cuando nos conocimos ahí en Casa Coach, que muchas cosas que me apasionaban se fueron como concretando. Así que voy a responder de varias maneras. Como te contaba, soy consultor en inteligencia de negocios, soy coach ontológico, aunque no estoy ejerciendo mucho en el coaching. Ahora me estoy volviendo a conectar. Volví a la asociación gremial que yo había liderado en su fundación, o sea, en sus inicios. Eh, Soy ingeniero en administración de empresas con mención en marketing, pero quizás lo que más me describe es que cuando salí del colegio quería saber cómo funcionaba todo el universo y salí y dije, ya, voy a estudiar física porque quiero entender el universo. De hecho, después dije, no, para entender la física necesitaría estudiar primero matemática, pero ahí encontré mi límite y dije, no, prefiero la física porque hay como una conversación que se da entre los físicos y los matemáticos que claro, como el físico es poder entender y a veces la matemática es una herramienta para poder entender. Es fascinante, pero bueno, pero soy una persona curiosa, por decirlo de alguna manera, y que me encanta como comprender y aprender. Y una presentación súper larga, pero como que es una presentación viva, porque voy definiéndome y aprendiendo desde nuestras conversaciones ahí en Casa Coach, que todavía no pasa mucho tiempo sin que yo replique algunos de los aprendizajes que tuve también contigo en conversaciones que hemos compartido muchos viernes, que compartíamos Sí, muchas café, gracias. una charla de los viernes, que era simplemente conversar y ver qué cosas emergían, y muchas de esas reflexiones que teníamos generaban aprendizajes que hasta que no ha sido,
no hace mucho, creo que hace, no sé, te diré 4 días andaba repitiendo yo una de esas reflexiones que hemos tenido juntos. Así que Bueno, soy varias cosas y en el último tiempo además con una identidad social a Superman muy casual, pero que parte con el autocuidado sí, también. La podré contar en algún momento de esta charla, pero también conociendo un mundo de las redes y de de una ambición de ser influencer que ahí me estoy acercando, bien entretenida en este último año. eso como que nació, ¿no es cierto? Del cosplay nació por chiripa, ¿no? Como, Mira, no, no, fue justo por el tema de autocuidado. De hecho, en las charlas de autocuidado yo lo suelo contar. Parte del autocuidado y como voy entrando en tema, una de las claves que yo comparto es el poder construir rituales. Que los rituales son acciones simbólicas a las que le damos, perdón, son acciones a las que le damos un valor simbólico importante, ¿no? Para algunos, por ejemplo, bueno, prender una vela es iluminar algo que estaba simplemente porque no se ve nada y para algunos tiene que ver conectarse con un ser que ya no está o rezar quizás en algún anhelo. Los rituales son súper importantes para mantener vigente un propósito de autocuidado. Y en un momento yo construí un ritual que tenía que ver con poder detener el mundo para cuidarme, porque en el frenesí, por todos esos boicoteadores que uno se pone, que dice, no, que tengo mucho trabajo, que esto, que lo otro, era una época en que yo me movía mucho por la calle y decía, no tengo tiempo para entrenar, entonces lo que dije, no, voy a hacer una cosa, voy a tener siempre la ropa para entrenar, que hasta el día de hoy la tengo, que es parte de mi ritual, voy a tener siempre la ropa para entrenar en la mochila y recordarme que en algún momento del día yo gobierno mi día, freno y entreno. Y esa primer polera que me compré para entrenar fue de Superman, pero bueno. fue una casualidad. Y un día grabando un contenido con la polera de Superman, se me viralizó, para lo que para mí en ese momento era viralizarlo, y me empezaron a pedir más cosas, entonces empecé a comprarme más ropa de Superman, más remera, después me compré un traje para grabar contenido, no tenía ni idea. Me contactaron unos cosplayers, que yo no sabía lo que eran los cosplayers, y me invitaron a una sesión de fotos, al final fui y sin darme cuenta, al final termino invitado, viajando, cobrando como invitado y uniendo cosas también como con autocuidado, pero y uniendo cosas con lo social. Pero bueno, es también ahora una parte de mis ingresos, pequeña, pero muy conectada con el ikigai, con el placer. O sea, algo que me Bueno, apasiona, algo que lo que termine siendo bueno y algo que el mundo está bastante dispuesto a pagar también. no, qué bueno, no, me alegro. Y es curioso porque como anécdota hicimos un taller o sea, un taller, un capítulo con un experto en Ikigai, dado que muchos de los invitados hablan de Ikigai. Entonces, que voy a invitar a unos expertos en Chile de Ikigai. Así que bueno que también tú lo estés mencionando ahora. Y bueno, pasémonos en el Ikigai. ¿Cuál es tu Ikigai? Mira, yo lo he ido descubriendo. De hecho, es algo que te compartí hace unos minutos que si bien hoy por hoy me está yendo bastante bien en temas de consultoría, que he pasado por momentos de escasez enorme, y toda mi conexión con el autocuidado tiene que ver con ponerme al centro y hacer un equilibrio, digamos, entre aprender a cobrar y un montón de cosas. Eh, yo decía que quiero como explorar este mundo de las redes, de la creación de contenido, de esto del personaje. No, no sé si tanto con Superman, que hoy es, bueno, vos creo que habrás visto una foto que tengo un traje que es la réplica de Man of Sí. Steel, sale una fortuna y he estado haciendo un montón de cosas con eso, pero estoy tratando de migrar más hacia el lado de las redes. Porque hoy he encontrado un Ikigai súper bonito ahí. Por ejemplo, eh, estoy haciendo cosas que, si bien mi ingreso fundamental es la consultoría y por mucho, de repente te voy a contar una anécdota. Así como hace un tiempo me contactaron para un casting, para un comercial, yo ni idea. Le dije, mira, si es ser de madera, voy y cuéntenme, al final terminé quedando y hoy me escribieron para decirme, mira, tenemos un pago extra porque se volvió a mostrar un mes más y son cosas que empieza a parecer como una abundancia de hacer algo que a uno le apasiona y en eso que a mí me apasiona también es poder unir de repente algunas charlas de autocuidado que doy, estoy haciendo charlas en los colegios
que tiene que ver con el bullying, con el autocuidado, con la convivencia. Algunas cosas las hago desde lo social, otras cosas las hago desde lo social, pero también busco como el ganar-ganar. Y digo, bueno, esto me sirve también para poder ser visto como un producto vendible en donde lo social no Claro. necesariamente tiene que ser. Y ahí voy generando como ingresos. A mí, y estoy uniendo esta como lo que fue el tema del coaching en un inicio que hoy lo tengo un poco más abandonado, retomarlo también desde este espacio. La consultoría en inteligencia de negocios a mí me apasiona, me encanta, pero no sé si es mi Ikigai. Hace poco estaba reflexionando Mm. con eso, porque al final termino un poco agotado y todavía lo siento como un trabajo, por más que es algo que disfruto. En algún momento digo, no, me gustaría como tomarme unas vacaciones de esto, que no he logrado tomármelas. Sin embargo, yo de repente, como una anécdota, en un momento cobré súper bien por ir a hacer una cosa con el traje de Superman y me paseaban arriba de un camión de bomberos por toda una ciudad. Y yo decía, no puedo creer estar cobrando y cobrando mucho más caro que lo que he cobrado horas de consultoría o de facilitación. Y yo decía, esto es una locura. Y además la gente también Qué bueno. disfrutando. Entonces, ahí uniendo un poco por esto. Yo creo que va por ese lado mi Ikigai. Mm. Yo creo que todo bien bonito de estas cosas sociales que tú mencionas, que de hecho cuando yo, o sea, creo que era escuela o hospitales de niños. Yo me imagino la emoción de ellos al verte, porque efectivamente tú eres bien parecido al personaje. Ya, en hospitales he ido un par de veces, es un poco más duro porque es también por eso como bien necesario, porque hay realidades como súper complejas, pero a mí me ha golpeado un poco de repente, he tenido como que hacer como una pequeña intervención como para centrarme, porque uno ve cosas como complejas y, no, y la idea es transmitirle como desde la esperanza. Entonces, ha sido igual también muy bonito. Han emergido cosas como bien interesantes. Fui hace poco a un colegio, después fui a un hogar de ancianos y después al colegio siguiente que fui me dieron unas mantas porque me vieron en una de las cosas que hice en el hogar de ancianos y volví al hogar de ancianos para entregarle las mantas que los chicos le habían hecho entonces fue como un nexo entre cosas bonitas que van pasando. Así que interesante. Oh, bien, oh, bien, no, y te felicito por eso. Y bueno, como entrando en materia, nosotros dijimos que el tema del día de hoy era el autocuidado, de autocuidado, perdón. ¿Qué es autocuidado para ti, Ezequiel? Mira, yo justo quiero como abordarlo de algo que hace poquito hice un contenido con eso y que decía, creo que esto va a estar bueno también traerlo con Yoyo, que es, eh, hay un paradigma que es súper necesario de tenerlo en el autocuidado, que para mí el autocuidado es conectar con una declaración y un propósito. En mi caso, de invertir, poniéndolo en términos de inversión, siempre digo, es invertir en una vejez digna. Sí, Eh, correcto. y hay un montón de cosas más que le vienen a eso y que no es uno o lo otro, no es excluyente. Uno puede decir también de repente hay cosas que desde lo físico, si bien no es el objetivo para mí, pero le agrega también un espacio de sano, digamos, de por ejemplo, de encontrar un ego sano, de conectarse con el amor propio, que no es como dicotómico, ah, no, esto sí y esto no, sino que se integra en el autocuidado. Y el paradigma central es el opuesto a la suma cero, el ganar-ganar. Y en cuando no está el autocuidado, y sobre todo en mi experiencia personal, se dan muchas cosas como creer que para yo cuidarme no puedo cuidar a otros, o que si tengo que cuidar a otros es en desmedro de mi cuidado. Esta mentalidad de escasez de que para que alguien gane, alguien tiene que perder. Eh, Perder, ¿no? sí, y se da muchísimo. Entonces, creo que una gran conexión conmigo con el autocuidado ha sido vivir también desde un paradigma de ganar-ganar, de que puedo estar bien y eso no significa relegar algo ni relegar el placer y llevarlo a un montón de ámbitos en la vida.
Yo, por ejemplo, bueno, en una cosa que coincidimos mucho, que yo te escuchaba, yo no coincidía antes, era, vos siempre contás cómo vas vestido a tus consultorías, con tu sello, que es parte de tu sello personal, y hoy también ha sido parte de mi sello personal, más allá de la talla, de siempre tengo algo de Superman. Eh, Ya, y yo me he encontrado muchas veces diciéndole y cerrando un negocio y diciendo, mira, yo estoy vestido, porque llama la atención que uno llegue así, digo, cuando quieras contratar a alguien por su capacidad de ponerse una camisa, puta, creo que estarías en problemas, le digo, porque ojalá que tenga la capacidad de mover un KPI, de solucionar un problema, de acompañarte y ser aliado, un aliado estratégico. sí, correcto. Entonces, a mí me ha ayudado también a poner el foco en las cosas importantes, digamos, de eso. Con mi novia en una reunión me dijo, por favor, no vayas con la de Superman a tu primera reunión. Le dije, bueno. Y le dije, no, te prometo que voy con camisa. Y fui con la camisa y la de Superman abajo que se Ya, veía. ya, Digo, claro, ya, claro. yo cumplí mi No, promesa. me imaginé. No, pero bien, porque como tú decías recién, tiene que ver con el sello personal y me gusta mucho lo que tú mencionas, que a veces la gente piensa que la vestimenta como que hace al consultor, en este caso, o al profesional, más en general, cuando en realidad lo que importa son los resultados. Hoy en día es como entiendo yo que también las nuevas generaciones están más enfocadas a eso, más al resultado que a la pinta misma. Y bueno, Sí, perdón, y en esta misma conversación es que no es casual, no es solo anecdótico, porque es en dónde pones el foco. Por ejemplo, en una relación de negocios, en una relación de consultoría, no está mal preocuparse por tu camisa, pero ¿en dónde estás poniendo el foco? exacto, sí, correcto, sí. En ser un aliado estratégico o en aparentar impecabilidad más que en lograr los resultados. Y a mí en el autocuidado, yo siempre converso eso. ¿Dónde estás poniendo el foco? ¿Estás poniendo el foco en que querías bajar 10 kilos? Porque puede ser que sea parte de tu proceso, pero es una consecuencia, como lo ha sido quizás que aumentaste. Algunas personas necesitan aumentar, otros necesitan bajar. Y por ejemplo, en pandemia, que mucha gente subió de peso porque se vio en una vida sedentaria obligada, yo decía, esto no lo diseñaste, no es que quisiste que el cuerpo es reflejo de un cambio fundamental y de cosas que te están pasando. Poner el foco en todo lo que te está pasando, en llegar a un punto de equilibrio y el cuerpo lo va a reflejar. Entonces, creo que es entrar en dónde uno elige poner el foco. Es interesante esto porque podríamos ahondar un montón de cosas eh, al respecto. Pero antes de irme con eso, que no quería saltar, volver un poquito a lo que tú dijiste recién con el tema, ¿cierto? De la pinta y lo que te decían, ¿cierto? Danae, ¿no cierto? Que es la pareja de Ezequiel, esto de dando tu primera reunión sin la polera de Superman. Claro, tú mencionaste que siempre me menciono el tema de cómo yo con mi pinta a mis clientes, pero relacionándolo con el autocuidado, yo también era estratégico, porque cuando no me conocían los clientes, yo iba con la pinta que supone que uno tiene que ir a una primera reunión, hasta que, como dices tú, se dan cuenta del resultado y ya la pinta desaparece. Y dando eso ya yo podía volver a ser yo mismo en temas como de pinta como yo quisiera total, a ellos lo que les importaba era el tipo de resultados que veían cuando trabajaban conmigo. Entonces también es interesante esto que es, no, que yo me aferro, que yo soy así, yo soy sin corbata, yo voy con polera, yo con mi chaqueta de cuero, si quieren, no me quieren, no me quieren, eso tampoco es autocuidado, encuentro yo. ¿Cómo lo ves tú? No, claro, porque, porque mira, lo voy a unir con esto que te decía, es en dónde pones el foco. Si estás poniendo el foco, yo decía, si pones el foco en la corbata y en la camisa, no está mal, pero ojo, quizás hay cosas mucho más interesantes de poner el foco en una relación comercial, pero si lo pones también en su antagónico, decís, entonces la de cuero o la polera, o sea, si estás poniendo el foco en eso, claro, al final está simplemente cambiando el objeto, pero el foco sigue fuera de su centro. Yo creo que es una relación mira, y tiene que ver mucho también con el autocuidado, decir, dónde voy a poner el foco y cómo voy a construir mi identidad, ¿no? ¿Cuáles son como los valores que construyen mi identidad y que voy a Bueno, honrar sí. en, claro, y que voy a honrar en ese sentido? Yo hay muchas veces
que tengo esa conversación con alguien que le digo, no, mira, porque por un tema de alimentación, ponerle que a veces estoy en mi centro y a veces no. Y a veces me dice, pero comete esto, yo qué sé. Le digo, no, mira, prefiero que no. Me dice, pero no, no te va a pasar nada. Le digo, pero tengo clarísimo que 30, 40 o 200 calorías que si como ahora no significan nada a nivel metabólico, pero significa muchísimo en cuanto a mis compromisos, a mi identidad, a lo que yo voy a Bueno, hacer. sí, O sea, bueno, pega en otro lugar. Entonces, no estoy honrando las calorías, como te decía, no estoy honrando la chaqueta o el polerón, sino que tiene que ver con un concepto de lo que a mí me define como mi identidad y que también es algo vivo, que uno lo puede ir cambiando. O sea, 5 años atrás jamás se me hubiese ocurrido tener el polerón de Superman si me invitabas a grabar algo juntos. Pero hoy contribuye un poco a lo que está haciendo también mi identidad, entonces es parte de... y es una manera también de cuidarse, de decir, bueno, qué elijo ser y cómo honro también eso, correcto, digamos. exactamente, sí, exactamente. Entonces, como volviendo entonces al tema, ¿y qué fue lo que gatilló en ti el empezar a hacer estos talleres de autocuidado? Mira, mi relación con el autocuidado, y está bueno, yo creo, también el contexto de estar grabando esto contigo, porque uno de los puntos críticos de mi autocuidado es haberme ido a la lona en lo financiero. No tiene nada que ver con ni lo físico, ni decir, "Bueno, quiero bajar de peso". Tiene que ver con el emprendimiento de Casa Coach y en un momento en donde yo me estaba desangrando financieramente a costa de que además a un montón de gente le estaba yendo bien o estaba logrando cosas. O sea, había mucho valor que se construía en una comunidad a costa de que yo me estaba desangrando financieramente. Me iba a Claro, dormir y no tenía ni idea de cómo pagar ni los compromisos de Casa Coach ni los míos. Y en un momento fue crucial una noche de esas que no podía dormir. Dije, tengo que ponerme al centro. Y fue crucial porque fue ponerme al centro, no fue ponerme, me quedé, está. Tengo que ponerme al centro. No, no fue ponerme ni por delante ni por detrás. Era cómo me pongo yo como parte de lo que hago y no esperando que las cosas lleguen, sino diseñando, por ejemplo, la ganancia, diseñando eh, y yo me acuerdo que, bueno, anecdóticamente bajé un montón de peso porque empecé a cuidarme, un montón de cosas. Pero como una anécdota es que en un momento que me junto con un coach, me pasaba que la gente me veía después de un par de meses y no me reconocía. Eh, y me acuerdo que me junto con un coach que no veía hace un tiempo y lo primero que me dice, me dice, no te reconozco, que yo qué sé. Entonces seguimos conversando, estamos tomando un café y me dice, ¿sabes qué? Necesito pedirte ayuda con tal cosa, que era una de las tantas cosas que yo hacía gratis en Casa Coach. Y le digo, mira, no hay problema, pero ahora yo cobro por esto. Y me abraza y me dice, ahora sí que no te reconozco y en buena hora, me dice que estás haciéndote valer con eso. Y fue para mí súper importante eso, porque yo antes me enojaba con el resto, porque decía, ¿cómo se aprovechan de mí? Y yo decía, no, pero si yo ofrezco esto, si yo ofrezco un café y te invito a un café, ¿cómo me voy a enojar después porque te tomes mi café? Eh, y tuvo que ver con aprender a elegir cuidarme, a cobrar por lo que hago, a ponerme y diseñar las cosas que hacía como, bueno, ¿en dónde estoy yo en esto? Y si no estoy en nada, entonces quizá no lo puedo hacer. O sea, entonces quizá por muy bonito que ganas que tenga de hacer esto, si no cubre lo que yo necesito, no lo hago. Y eso de ponerme al centro me hizo empezar a ser muy consciente de mí mismo, digamos. Entonces, ese aprendizaje de ponerme al centro, de ser consciente, de considerarme, bueno, se fue extendiendo ¿y qué estoy haciendo en la alimentación? ¿Y qué estoy haciendo en temas físicos? ¿Y qué estoy haciendo con mi salud? Yo estuve al punto de una resistencia a la insulina, a que hoy por hoy chuta. tengo exámenes, que además me hago exámenes muy seguido, eh, y que son así como de un joven, digamos. ¿No? Yo no soy tan joven ahora, pero que estoy en muy buena salud y tiene que ver con eso, de como de preocuparme y ponerme al centro de las cosas que hago.
Oh, muy buena, qué buena. Y de hecho, como dices tú, la gente como que no te reconocía. Y yo creo que habían dos personas, dos tipos de personas que no te reconocían, las que primero te vieron flaco, después te vieron más gordo, y después las que te conocieron gordo te vieron flaco. Pues en Sí. realidad fue, sí me acuerdo, fue bastante notable el cambio. Eh, pero interesante, mientras te escuchaba, estaba pensando que parecía ser que uno de los pasos o no sé si es un paso, pero como parte esencial del autocuidado es aprender a poner límites, y límites incluso a uno mismo. Totalmente. Mira, y límites eh, que significan inclusive dejar, porque muchas veces uno asocia como que limitarse en el autocuidado es vivir desde la prohibición. O Claro, sea, y es terrible eso, porque es imposible sostener un espacio en el que no querés estar, digamos, o al que estás negado, que sería como el que sentís como prohibido, porque estás anhelando otro espacio. Sin embargo, cuando los que trabajamos como, bueno, el tema de poner límites, es en realidad conectar con un espacio de cuidado, porque los límites cuidan lo que está dentro. O sea, no una manera de trazar límites, es decir, qué elijo cuidar y qué va a quedar fuera. ¿Ok? Y a veces es porque no quiero que entre y a veces es una decisión de economía de decir, no puedo hacerme cargo de todo. ¿Dónde pongo el claro, límite de lo que puedo hacer? Y en vez de vivir pensando en lo que quedó afuera, uno puede construir el límite de lo que elige cuidar. Y es terriblemente poderoso eso, porque en el autocuidado es dejar de vivir desde lo que te prohibís a poder disfrutar de lo que has elegido como parte del cuidar, digamos, conectar con eso. Eh, y es un acto que necesita ser plenamente consciente, digamos, porque es muy fácil que se te vaya la cabeza para otro lado. Es muy fácil que en un desajuste, o en un día que tuviste mil complicaciones, necesites un estímulo positivo y lo busques en cosas que te dan placer en el corto plazo, pero que te dañan en el mediano y largo plazo. Entonces, esa capacidad de decir, no, sí, está bien, pero esto, yo muchas veces digo, bueno, a veces uno dice, ah, ya, pero ¿y si hago una excepción y me como? Digo, sí, pero a quién estoy cuidando? O sea, claro. qué estoy tratando de resolver? Y trato de viajar en el futuro, siempre digo, trato de viajar en el futuro 10 minutos, una hora, y digo, ¿y vale la pena? Digamos, y habrá valido la pena eh, transgredir, digamos, todo lo que había comprometido cuidar, ¿por cuánto? Digamos, por unos segundos de anular, digamos, algo que me estaba complicando. Y ahí es cuando la mente más de un coach también dice, y no será mucho más, no tendrá mucho más sentido decir, bueno, ¿qué es lo que me tiene mal? Y hacerme cargo de eso, en vez de buscar la inyección de azúcar que me saque, digamos, por un rato. Entonces pasan cosas súper buenas con eso, porque te lo voy a poner con un ejemplo muy tonto, ¿eh? Pero es, A viste, ver, aquí pasa como uno dice, abro la heladera y, puta, y miro, no, ya le quiero algo, no, y salgo y no, abro la heladera y voy, no, y voy. Entonces, uno podría trabajar el autocuidado, decir, no, sabes que estoy yendo todo el rato, y dice, sabes qué, no voy a poner nada más dulce en la... Y uno podría trabajarlo desde ahí, es decir, sabes qué, no voy a poner nada más dulce en la heladera, no voy a eliminar todas las tentaciones, pero cuando uno conecta un poquito más, dice, ¿qué me pasa que estoy abriendo la heladera cada 20 minutos? O sea, estoy claro, ansioso. Ay, ¿por qué estoy ansioso? ¿No? Porque tengo un proyecto de laburo que se me viene encima y no lo tengo cerrado. Bueno, ¿por qué no pones el foco en cerrar eso que te tiene con la cabeza en otro lado? Entonces, esa capacidad de hacerse como presente y tomar conciencia es que empezás a mirar lo que realmente importa. Y es fundamental en el autocuidado, sí. Si, si muchas veces, si uno no se hace la pregunta, yo como parte del autocuidado, una de las cosas que hacía ahora no acompaño gente activamente en procesos, durante un tiempo lo estuve haciendo, y una de las cosas que yo le decía que hagan era que lleven una bitácora y hagan un contrato consigo mismo, que era que durante X días, 10 días, no dejen de hacer todo lo que estaban haciendo que no los cuidaba, digamos, porque si abrías la heladera y te comías, hacelo tal cual, hacé todo igual que que venías haciéndolo y que por eso te acercaste a mí, yo qué sé. Pero el contrato es que cuando lo hagas, te vas a hacer la pregunta de qué me estaba haciendo cargo, por qué lo hice, y anotarlo.
porque ese es el trabajo que hay que hacer. El trabajo no tiene que aunque ver si te comes menos, más, si cómo son los macros, que hay que aprender a la alimentación, cuáles Sí, son correcto. los macronutrientes y más, pero es, bueno, ¿qué te está pasando? ¿De qué te tenés que hacer cargo para empezar a cambiar también un poco, ir a la médula, digamos, de los problemas? Así que como que se va uniendo un poco, todo y claro, cuando me comentaste para esta charla, me decías que unir el autocuidado con la inversión y yo me había olvidado que justamente uno de mis motivadores más grandes es invertir en el futuro, en mi yo futuro, en el futuro dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, que es que es mi salud, digamos, que es como lo más esencial de todo. Sí, es fundamental. Es como aquí me cuelgo de otro invitado que tuvimos hace un tiempo ya, que también hizo todo un camino, ¿cierto?, personal, se formó como coach y más que ejercer como coach, se hizo un trabajo consigo mismo y se dio cuenta efectivamente que más allá de la plata, que un tipo, él es muy buen inversionista en términos de plata, se dio cuenta de la importancia de tener dentro de su portafolio la inversión en sí mismo. Y de hecho, el día tiene, incluso ya trabajan, tienen como un programa de aquello, y porque se dio cuenta y el embajador, la gente va y le pide consejos de dónde invierto, en qué acción invierto. Dijo, no, pero primero conócete de ti mismo. Si uno no saco nada con decirte en dónde invertir. Entonces, es interesante lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Esto de empezar a conocerse uno mismo. Me gustó mucho lo que tú mencionas, que tú hiciste un ejemplo medio tonto y lo encontré bastante inteligente el ejemplo, porque efectivamente solemos observar los síntomas, pero no las causas. Entonces, claro, estoy ansioso, solución rápida, ir a comer algo que me sacie esa ansiedad, en vez de preguntarme qué es lo que me está causando dicha ansiedad. Lo encontré genial para observar bien entonces cuál es, o identificar bien lo que está causando el problema para abordar eso y no, como tú decías, el refrigerador. Sí, mira, yo por ejemplo, yo siempre digo que la sustentabilidad del autocuidado no significa mantenerse en una línea, estable que nunca cae. Muy por el contrario, es una especie de montaña rusa, pero a diferencia de cuando uno no está con el autocuidado, que es una montaña rusa como que sube y baja y te vas para cualquier lado y después te exageras para el otro polo, es algo que tiene sus mesetas y digamos, pero que tiene que ver con poder tener ojos para darte cuenta que te está yendo del centro y recursos para volver. A mí me pasa muchísimo que cuando, la carga de trabajo empieza a ser más compleja, y a veces es porque está muy alta o porque está muy baja, el estrés laboral, sobre todo los que somos independientes, muchas veces es porque estoy con mucho laburo o porque estoy con muy poco, trabajo, y en cualquiera de los dos casos aparece un estrés complejo. eh, a mí, por fortuna, en los últimos años he estado conectado mucho con la abundancia y con las posibilidades, entonces me ha ido bien, y estoy aprendiendo a cuidarme, digamos, de no tomar tanto trabajo. me refiero, y lo que me pasa es clarísimo. Mira, yo los últimos 2 meses me desconecté un poco del autocuidado. Igual soy consciente y digo, me desconecté en mis nuevos estándares, porque igual a mis 46 años estoy súper bien, digamos, no es como, oh, no, me voy a victimizar y estoy hecho mierda, no. No, estoy bien. Pero sí perdí un poco esa conexión y tiene que ver con un estrés, laboral. Entonces, en estos días he vuelto a poner mucho más foco en dos cosas. En cómo vuelvo a mi centro, con los recursos que yo he ido aprendiendo para cuidarme. eh, que lo que yo sé hacer, que no significa que le sirve a otro, lo que yo he aprendido que a mí me sirve, me mantiene en el centro, y también cómo me hago cargo de, ir sacándome, ordenando este tema de laboral que me tenía, que había tomado muchas cosas juntas y que a veces algunas como que las estaba pateando un poquito, entonces se mantenían ahí como comiéndome la cabeza. Entonces decía, bueno, ya necesito poner foco y sacar el proyecto para que deje de estar comiéndome ahí, porque me desestabiliza. Claro, Entonces, por ejemplo, reconocer en uno cuáles son no diría demonios, diría la kriptonita ya que tengo lo de Superman, es decir, dónde está eso que a uno enseguida lo desestabiliza, es súper importante porque con eso uno va a tener que aprender a lidiar.
y reconocerlo rápido, decir, ¿sabes qué? Cuando yo me voy por este, que alguien puede ser, no sé, con temas de pareja, otro puede ser con temas de laburo, otro puede ser en las fiestas, o sea, o alguna época del año, es decir, cuando me estoy acercando a estos momentos que son complejos y que yo sé que me sacan de mi centro de cuidado, dos cosas. ¿Cómo voy a fortalecer los rituales, lo que yo sé hacer para cuidarme? ¿Y cómo voy a abordar esta amenaza, digamos, esto que está ahí Claro. presente? Entonces, por eso las acciones como lo de la heladera es importante, o sea, no deja de ser importante, porque al final también una cosa es decir, ¿sabes? Que no compres cosas que Sí, te van a, claro. pero también poder mirar en una derivada un poco más profunda. Yo creo que eso hace que al final termine siendo mucho más sustentable el cuidado. Es que interesante porque se vincula harto con un tema que yo siempre, no solamente acá en este canal, sino que en general con los clientes, los procesos de cambio, con los procesos de coaching, la distinción entre lo técnico y lo optativo, porque sacar, no poner cosas en el refrigerador, en la heladera, para evitar caer en la tentación, esa es una solución técnica, que no, como dices tú, no es que esté mal per se, el tema es que claro, me puede empezar como a ayudar a generar un distinto hábito, pero en realidad lo importante es, ¿y qué voy haciendo yo aprendiéndome de mí en el proceso? Entonces estaba pensando, mientras también te escuchaba, que así como hablamos que los límites son importantes en esto del autocuidado, el aprender a hacerse preguntas y cuestionarse es aún más fundamental, y creo que es como parecía ser que lo más desafiante en esto del autocuidado, porque en ninguna parte tampoco nos enseñan a preguntarnos. Es como que nos enseñan, ¿no es cierto?, a dar respuestas, por lo tanto queremos siempre la respuesta. Dame ya, voy a tu programa de autocuidado, dame el ABC del autocuidado, los 5 pasos. Pero no funciona así. Mira, y te lo voy a seguir vinculando a estas cosas del mundo del coaching que nosotros como manejamos, pero que es esa capacidad de preguntarse, de mirar para adentro y de tener distinciones. O sea, te voy a poner como unas cosas. Esta es buenísima. Cuando me empecé a cuidar, desde hace 6 7 años, ya no me acuerdo cuántos años, más o menos 6 7 años, o 6, ponele 6 años, no sé si es un poco más, que no he parado de ir a entrenar. O sea, a veces es boxeo, esto, pero he estado yendo años con personal trainer. No he parado nunca, pero los primeros 3 años yo juraba que entrenaba hasta que contraté un personal trainer por 3 días. Después, hace poco, a un personal trainer que se llama Vikingo, que es un genio, que estuve varios años con él. Pero bueno, en este primer momento que te decía, 3 años entrenando hasta que fui una semana con un personal trainer y ahí me di cuenta que no había entrenado nunca. O sea, digamos que que Pensaba, claro, y iba al muchísimo gimnasio. al gimnasio, pero no tenía idea. Mm. Y de la misma manera, a muchas veces con tema de alimentación, uno cree que come bien porque asocia con juicio, con cosas de que si como poco está bien, o cree que ciertas cosas son sanas, pero no tenemos distinciones. Yo diría que debería ser como fundamental que nos a aprender a leer en el colegio la información nutricional de los alimentos y tener una idea mínima de metabolismo, como para decir, ok, ¿cuántos son 400 calorías? Digamos, ¿qué significa? Digamos, ¿cuánto es un metabolismo? ¿Cuánto es mi consumo más o menos del día? Porque si uno tuviese esa noción sería como mucho más sencillo hacerse cargo, decir que, bueno, en realidad no me estaba cuidando tanto. Yo estaba hablando con alguien que a veces me surge este tema de autocuidado, me decía, no, yo me cuido, me cuido, y mientras me decía que se cuidaba, se estaba comiendo un completo. Beto. Y él me decía que está, ojo, porque te puedes cuidar de mil maneras y la alimentación uno podría, pero él me decía, no, no, yo me cuido como me alimento, yo no como. Y me decía esto que era, a tal punto se lo había vendido a sí mismo y se lo había comprado, que no era consciente ni siquiera de que se estaba comiendo un completo mientras me lo estaba diciendo. Le digo, pero ese completo. Me dice, no, no, bueno, pero esto no representa nada. Y le digo, eso que estás comiendo representa más o menos la mitad de la ingesta calórica que decís que crees tener. O sea, entonces, y te la estás comiendo sin darte cuenta. Así que me imagino que estás triplicando, cuadriplicando realmente lo que vos creés que estás. Claro, Que no está bien o mal, pero si vos crees que estás haciendo esto y en realidad estás haciendo esto otro, bueno, claramente no vas a encontrar los resultados
que querías, digamos. Claro, tú lo que observas ahí claramente es la incoherencia entre el discurso y la acción misma. Y Y, sin maldad, ¿eh? O sea, no, es que correcto, sí. realmente esta persona le podías poner una pistola en la cabeza y él convencido de que se está cuidando, digamos. Y como tú dices, mencionaste al principio de la conversación que tú tenías como hartos boicoteadores y todos nos autosaboteamos, todos tenemos nuestros propios boicoteadores y peor cuando tú mencionas recién que cuando es inconsciente todavía. Entonces me hiciste acordar que, bueno, una de las cosas que yo más como actividad que hice en Casa Coach fue el taller de inmunidad al cambio. Me acordé por justamente lo que decía el profesor Robert Keegan, del cual yo aprendí la metodología allá en Harvard, es que él dice, todo lo que hacemos en la vida es coherente. El tema es que estamos siendo coherentes muchas veces con algo que está en lo oculto, en el inconsciente. Entonces, seguramente esta persona que tú dices que está, dice, no, si yo me estoy autocuidando y tal, pero me sigo comprando, si me sigo comiendo este completo y quizás que cuántas cosas más, está siendo coherente con otra cosa que está tratando de satisfacer inconscientemente. Y como no es inconsciente, no lo ve. Totalmente, Mm, mm. totalmente. Y pasa muchísimo. Que, mira, yo creo que una de las cosas que he aprendido mucho con el autocuidado, y sobre todo en un primer momento, es aprender a enojarme conmigo y no con el resto. Pero es difícil porque, mira, somos malos para dejarnos acompañar y también somos terribles acompañando a otros. O sea, Sí, somos terribles. sí, sí, es cierto. En temas de autocuidado, claro, es, muchas veces uno, y lo ve en las redes, y dice, no, pero mira, la persona sabe cómo está. No tiene 10.000 espejos simbólicos y literales en la vida que le muestran cómo está. No necesitan a alguien que se lo esté diciendo. Entonces, esa manera en que vos crees que lo que le estás diciendo lo impulsa a algo, probablemente le pega emocionalmente y ese daño emocional es uno de esos Sí, gatilladores que lo claro, llevan. peor. No sé. Mm. Entonces, es difícil acompañar y también es muy difícil dejarse acompañar. Es Yo que me acuerdo, como ese círculo vicioso, porque por un lado como tú dices, no me sé llevar a acompañar y al mismo tiempo no sé acompañar a otro que tampoco sabe cómo quiere ser acompañado y cómo pedir, claro, entonces cómo decir, y cómo pedirlo. cómo decir, yo por ejemplo, la semana, hace pocos días, hasta 3, 4 días atrás, vinieron unos amigos acá al departamento. A mí me encanta agasajar y preparar un montón de cosas, me gusta cocinar. Y eso es interesante porque el placer de cocinar es distinto al placer de comer para mí. Y los tengo identificados, entonces distinguido me refiero. Y puedo conectar con un placer sin creer que tiene que estar el otro también, digamos. Bueno, Entonces me acuerdo que yo les dije, llegaron, preparé como un montón de cosas a mí que inclusive algunas me pidieron porque saben que las preparo. Y les dije, chicos, yo estoy haciendo un ayuno intermitente, que es una cosa que es simplemente ordenar en qué momentos del día como, no tiene que ver con comer más o menos. Justo ahora no estoy comiendo, pero yo voy a disfrutar muchísimo. Les digo. O sea, no me ofrezcan nada, no es necesario, no me insistan, no voy a comer, pero el placer de hacer esto para ustedes es enorme, digamos, y eso era lo que yo quería. Pero esa conversación que es súper fácil de tener, o sea, fácil, no es compleja, digamos, sí, eh, uno no la tiene. Y decirle, mira, ¿sabes qué? Podemos ir a un lugar, yo me llevo mi tupper, pero la vamos a pasar bárbaro. Puta, yo que voy a conectarme con lo mío, ojalá con lo tuyo. ¿Y qué necesitamos de mí? Porque si te molesta que yo coma con un tupper, entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque también es como me acompaño, ¿no? Porque me dices, ¿sabes qué? Es que si vos sacas un tupper, a mí me da lata, que yo qué sé. Puta, ¿y qué puede claro, ser? Entonces, podemos ir a un lugar donde esto que yo me iba a llevar lo pida. Entonces, uno puede llegar a consensos y decir, ¿sabes qué? Me elijo cuidar de esta manera, que no significa que vos tengas que cuidarte como yo me cuido. O sea, legitimar también esa diferencia. Como yo me cuido no tiene que ser como vos te tenés que cuidar. Y podemos encontrar esa manera del ganar-ganar, de decir, salgamos, pasémosla bien, pero cuidemos no es una cosa o la otra. Y ahí meto un tema más fundamental del autocuidado y que tiene que ver con el ikigai de alguna manera. ¿No? Por ahí a el ver, ikigai es la pasión, pero en el autocuidado es fundamental el placer.
pero es fundamental el placer. Sí, Diseñar el cuidarse sin el placer, o sea, te lo digo y parece una obviedad, pero sin embargo, lo que más hacemos es diseñar el cuidado desde el sufrimiento, con entonces, esa desde lo mentalidad, prohibido. con esa mentalidad occidental también que tenemos, que es como, si duele, me sirve. Yo me acuerdo que cuando empecé a entrenar, no me gustaba ir al gimnasio, y ahí después hago algún comentario sobre eso. Y empecé a ir a boxeo. Y me acuerdo que uno de los primeros lugares que decía, si duele, si duele es que le está sirviendo. Y yo decía, puta, me gustaría que me sirva y que no me duela. Digo, porque Claro, sí, si pudiese elegir, preferiría que me sirva claro, y que no me tenga que doler. Ojo, y ahí yo hago una distinción. El esfuerzo y quizás parte del dolor es parte del cuidado. Lo que no puede haber es daño. Entonces yo siempre pongo antagónico que lo opuesto al cuidado es el daño. Entonces, vos podés salir a correr una maratón y vas a tener quizás algún malestar y vas a llevarte a un límite fuera de tu zona de confort, va a haber un esfuerzo, pero podés estar conectado con el cuidado. Ahora, si no elongaste nada, si dormiste mal la noche anterior y si además comiste de cualquier manera, lo más probable es que no solo te duela, sino que te dañes, que tengas un sí, calambre, que claro. tengas un esguince, que tengas un desgarro. Entonces, esas cuatro distinciones que yo muchas veces menciono en el autocuidado son el sufrimiento, lamentablemente, como un camino con el que diseñamos el cuidado. Imposible sostenerlo de esa forma. Eh, el placer, ojalá como el antagónico, digamos, del sufrimiento, como la posibilidad de conectar con lo que a uno le gusta y le apasiona y disfruta, y desde ahí diseñar el cuidado. El dolor como parte, quizás, pero no, pero distinguido de lo que es el daño. Entonces yo siempre hago como del sufrimiento, del daño, del dolor y del placer, que son distinciones que uno debería, ojalá no mezclarlas, por lo menos cuando uno diseña el cuidado. Yo creo que es súper relevante lo que tú estás mencionando, ¿no es cierto? Que esto que parecía ser que todo el tema del cuidado, la dieta, incluso cualquier proyecto personal como de cambio, efectivamente en la mayoría de los casos nace como más bien de la prohibición y por lo tanto con dolor. Y aquí vuelvo a citar a Robin Keegan, que decía que eso no, a la larga no funciona, porque el ser humano tiene como dos nortes, por hacerlo bien icónico. Por un lado trata siempre de buscar el placer y por otro lado trata de evitar el dolor. Por lo general ponemos más foco en evitar el dolor que buscar el placer. Pero por tanto, si nos hacemos un plan basado en el dolor, igual a la larga lo vamos a estar tratando de evitar, en vez de ponerse un objetivo que sea más bien, que le llama ponerlo en positivo, de manera que te motive a ir por él, y no estar ahí como luchando con el que a la larga se vuelve una carga más. Totalmente. Entonces, Mira, y con eso del gimnasio, yo me acuerdo, para mí me pasó, y ha sido algo que he conversado también con varias personas yo me acuerdo en una de las talleres que daba, claro, alguien me dice, ¿cómo hago para ir al gimnasio si odio ir al gimnasio, si no me gusta, si me da lata? Entonces ahí yo hablaba, bueno, te estás haciendo la pregunta equivocada. Le digo, primero, ¿por qué querés ir al gimnasio? Bueno, tenía que ver con salir de la vida sedentaria, de activarse, una serie de cosas que veníamos conversando. Entonces le digo, hagamos la pregunta, no esa pregunta, hagamos la pregunta de qué cosas de lo que te gustan te sacan del sedentarismo, te activan y cómo conectan. Entonces empezamos como, y desde ahí pudo diseñar algunas cosas. Y cuando ya logró llevarse tarea y decir, ok, voy a comprometerme a 3 veces a la semana, no sé, bailar, hacer esto. Digo, bueno, ahora que tenés este compromiso, conversemos un poco más adelante de que quizás no es que el gimnasio no te guste, pero que no te estoy, y yo le decía, no te estoy diciendo que vayas, sino que el gimnasio es simbólicamente y literalmente un lugar lleno de espejos. O sea, literalmente, bueno, donde te tomas la selfie claro, y, exacto. y el espejarse es ver en otros algo de uno que a uno no le gusta, ¿no? Entonces, imagínate en el gimnasio la capacidad de espejarte con el resto de la gente. Entonces, si uno no ha hecho un trabajo desde adentro hacia afuera, ir a un gimnasio es exponerse totalmente a un bombardeo de lo exterior, cuando uno no tenía ningún trabajo dentro. Entonces, claro que la vas a pasar mal, porque estás en una sala de espejos y no te has preparado para lo que significa esa cantidad de estímulo. Entonces,
Y yo le decía, date el permiso, con esto te quiero decir que date el permiso de revisitar el gimnasio algún día dentro de tu proceso para ver si sigue pasándote lo que te pasaba, lo que te pasa ahora. Porque Claro. seguramente tenga que ver con eso terrible, que es ojo, ojo, que no te tiene por qué gustar el gimnasio, pero muchas veces lo que nos pasa es uno no está preparado para mirar tanto de uno lo que no le gusta en otros, digamos. Y a veces delante tuyo, digamos. Tenés que estar realmente eh, preparado para eso, hacer un trabajo que por algún lado te muestre donde hay una necesidad de algo que querés cambiar, pero no te tire tan abajo que no seas capaz de cambiarlo, digamos. Entonces, ¿cómo encontrar un poco ese equilibrio? No, es interesante lo que tú mencionas porque eh, efectivamente hay como otros terapeutas, por poner un nombre, que no sé, se dedican al tema de autocuidado o otras cosas similares y dan esta receta más bien técnica. Oye, no, tenés que ir al gimnasio, parte de pero nos tienen esta capacidad de, por ejemplo, lo que haces tú, ¿no es cierto? Que desde el coaching, de ir más allá de lo meramente técnico y tratando de indagar y explorando. ¿Qué hay detrás de eso? De que la persona que tú contaste el caso del gimnasio, de hecho me hiciste acordar una cliente que yo tuve, y era una cara súper buena moza, y ella me contaba que sí, en el fondo sí le gustaba ir al gimnasio, pero que no quería el gimnasio. Cuento corto, empezamos a ahondar, como que me vomita esto de que estaba cansada de que en el gimnasio la abordaran. Todos los, no sé, los tipos ahí que la veían tan bonita, tan buena moza, entonces era para ella era perder el tiempo. Era, ¿cómo se llama? Tragicómico porque a ella le gustaba ir al gimnasio. Pero había dejado de hacerlo por esto de que estaba cansada de que la abordaran. Entonces, una de las cosas que trabajamos fue justamente el aprender a poner límites, porque tampoco era capaz de ponerle límites a estos jóvenes cuando la abordaban. Súper. Entonces, Sí. ahí se vincula harto con lo que nosotros hemos estado conversando de cuando exploramos en el ser de las personas, podemos ir a las raíces de las cosas que efectivamente están ocasionando lo que pasa después externamente, como tú bien dijiste, desde adentro hacia afuera. Es genial, ¿no? Pero súper bueno. Sí, y a mí, puta, eso que mencionabas de la coherencia es súper importante, porque también hay que hacerse cargo. O sea, no de decir, ok, mira, esto significa que ciertos compromisos y encontrar es decir, eh, bueno, ¿a qué le voy a dar lugar a mi vida, a qué no? Y ser consecuente, digamos, con ello. O sea, justo lo que vos decía, no esperes que sucedan otras cosas si vas a seguir haciendo lo mismo y si no, aceptarlo con dignidad. Yo qué sé, Correcto, exacto. y es un tema que yo por eso, ahí es donde digo que es interesante que la moneda de cambio sea invertir en el futuro de uno, en la vejez de uno. Bueno, la vejez o como el plazo de tiempo que uno le quiera poner, Claro, sí, correcto. pero es el poder, yo qué sé, viste, salir y caminar sin que eso represente un esfuerzo o tener que estar asistido, digamos, que no sea que uno tenga 60 años y no pueda mover un dedo. Eh, yo por lo menos a eso muy pocas cosas creo que le ganen. O sea, entonces cuando uno dice, y vale la pena o porque no será mejor disfrutar, sí, ¿sabes qué? Creo que pocas cosas le ganan a decir tener dignidad en mi vida futura, tener autonomía, entonces, y ser consecuente con eso, digamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque incluso en el caso de que tú puedas que tengas mucha plata y un patrimonio que te permita vivir súper bien económicamente hablando el resto de la vida, pero si la salud no te acompaña, no tiene ninguna gracia gastarte esta plata en temas de salud. Entonces, pues eso es fundamental lo que tú mencionas de la inversión en uno mismo, en temas pensando en la salud futura. Un poco lo que pasó a este muchacho que contaba yo, pues, que lo vio con sus papás. Vio cómo se habían sacado la chucha toda la vida trabajando y al momento los que se murieron jóvenes, estoy hablando 60, 65 años, ¿para qué decía? Entonces, interesante, ¿no es cierto? La pregunta también, el ¿para qué? ¿Para qué quiero tal cosa? Pues me está preguntando, ¿para qué me quiero autocuidar? ¿Qué hay detrás de aquello? ¿Qué es lo que me está motivando a querer hacer eso? Sí, y no hay manera de que esto sea, como decir, esta consistencia, consecuencia. Es decir,
no podés tener una vida donde el 80% es no te cuidas y después digo, bueno, voy a poner un 20 intensivo. Es que no funciona. No, no funciona, no funciona. No funciona. Inclusive, mira, yo siempre digo, yo no soy, no, yo voy a nutricionista si quiero aprender a comer mejor y voy con un personal trainer si quiero a aprender a entrenar mejor, pero como he ido a ambos, también algunas cosas he ido generando distinciones. Entonces, el otro día alguien me decía, no, yo estoy tratando ahora me decía, estoy tratando de ganar masa muscular y bajar grasa. Le digo, mira, ¿es posible las dos cosas? Es posible las dos cosas. ¿Es probable? No, no es probable. Ujú. Ser un crack o tener un metabolismo tocado por los dioses, pero lo que pasa es lo siguiente, le contaba los hábitos que tenés que desarrollar que tenés que sostener para ganar masa muscular suelen ser opuestos a los que tenés que generar para bajar grasa. Entonces, hay ciertos momentos donde es más fácil que las dos cosas pasen al mismo tiempo, pero en general, eh, para poder ganar masa muscular tenés que generar un superávit calórico, manejar los macros de manera de que no, viste, de perder grasa al mismo tiempo, es como muy, tenés que estar tocado por los dioses. Pero yo le decía, pero más allá de eso, estás queriendo todo. O sea, estás tratando de tener la chancha y los 20 y la máquina de hacer chorizo. Querés tener todo. No, mira, sé un poquito más Claro. consecuente. Ujú. Comprometete con qué podés manejar, con cómo vas viendo y siendo consistente con eso. Pero entonces no podés decir. No, sí, yo entreno, viste, voy media hora al gimnasio o me como una ensaladita, pero si después te destonás el fin de semana o consumís una cantidad de alcohol más allá de decir cuánto es bueno, cuánto es malo, no es consecuente, digamos, con lo que estás buscando. Entonces, el cuidado también es esto que decíamos al inicio, es poder mirar todo junto. Es decir, o sea, que mi vida es un sistema, yo soy un Ujú. sistema. Entonces no puedo decir que me cuido 20 minutos en el día y querer tener resultados consistentes de autocuidado en todo. Sí, Eh, correcto. y es mucho más grande que eso, que yo lo decía, cuando yo estoy conectado con el autocuidado me va mejor en todo. O sea, en la capacidad de cerrar negocios, de cuidar a mis clientes, en la capacidad de cuidar mi relación en pareja, porque tiene mucho sentido. Si estamos hablando que el autocuidado es ser consistente con hábitos que te hacen presente, que te ponen en un centro, te generan una vida digna, que te enseñan a poner límite. Entonces tiene mucho sentido que eso se traduce en un montón de cosas más allá de lo que una balanza pueda o no reflejar. Por lo cual, yo creo que tener foco en el autocuidado es relevante para todo, digamos, ¿no? Y los atajos que uno se genera para eso probablemente sean los mismos atajos que se quiere generar en la vida de todas las otras cosas que no te están funcionando. Exactamente, exactamente, se van replicando, ¿no es cierto? Y mira, tú mencionaste recién de nuevo dentro del autocuidado el tema de la pareja y ahí la citaste también casi al inicio de de la conversación. Entonces me estaba preguntando también, ¿cuál es el rol que ha sido en ti, ella, en tu proceso de autocuidado y cuál crees tú es como en general la importancia de la pareja en en el proceso de autocuidado de alguien? Mira, para mí ha sido un pilar, eh, que también es un pilar y un cable a tierra, digamos, también muchas veces. Y, y esto es como, es como un poco de lo que veníamos conversando. Requiere también ser muy consciente de eso, porque yo me acuerdo que en las primeras conversaciones que teníamos, yo le decía, yo me voy a enojar con vos porque no sé enojarme conmigo. O sea, eh, que eso no significa que está bien, digamos, no justifica el haberme, de repente quizás el enojarme, pero hace más sencillo el reparar, el haberse enojado, el por lo menos ser consciente, decir, estas cosas me pasan, acá voy a necesitar, o muchas veces le digo, ¿sabes qué? Eh, yo sé que me lo decís con la mayor intención del mundo, pero que me remarques esto a mí. Puta, yo sé que viene desde un lugar de intención positivo, pero no sé tomarlo de esa manera. Entonces, es aprender a encontrar ese equilibrio. Para mí ha sido un pilar, pero es un pilar que requiere invertir todo el rato, o sea, que requiere cuidarse,
Es una relación que hay que nutrirla y hay que revisarla y que quizás uno cree que está todo funcionando bien y uno dice, por ejemplo, me dice, no, sí, yo me cuido en esto, y ¿qué estoy desatendiendo de la relación? Sí, claro. Pues, Mm. por ejemplo, hubo un tiempo que al principio me decía, que es que no salimos a comer más. Algo para qué es que esto era importante. Entonces, ¿cómo integramos en la conversación del placer, cómo lo integramos esto y cómo escucho? Porque si no te volvés un talibán del autocuidado que te aísla y no es sustentable si no lo haces junto a otros. Entonces, que era un poco lo que en un momento mencionamos, es saber integrar al entorno en el cuidado y eso también significa rediseñar el cuidado. Porque hay cosas que te funcionan solo, pero no te funcionan junto a otros. Entonces, ¿cómo rediseño? Y con la mentalidad no de suma cero, que es, bueno, entonces significa que voy a dejar de cuidarme en esto. No, no, es cómo rediseño la manera que me cuido para que no solo me cuide a mí, sino cuide mi relación. Y esto extenderlo a mi relación con pareja, a mi relación con mi entorno, a mi relación con mi familia, a mi relación laboral. eh, y esa capacidad, claro, pues ya te vuelves un fanático que al final te aislaste y solo es insostenible, digamos, Sí, y como que no tiene sentido tampoco, pero y más que Vero está encontrando que lo más bonito de lo que tú me estabas contando ahora, esto último, es que como que yo observo la coherencia que tanto hablamos recién en tipo, en tu discurso con, en este caso, por ejemplo, con tu relación para con ella. La encuentro genial porque en realidad el tipo de conversaciones que tú mencionas que estás teniendo con ella, la verdad que las parejas no la tienen, porque bueno, y tampoco saben cómo hacerlo. Entonces, al menos tú tienes las distinciones para poder llevarlo a cabo y por lo tanto te vuelves coherente con tu propio discurso de autocuidado y de autocuidado a tu pilar, ¿no es cierto?, que está haciendo, que ha sido ella, como parte también de tu propio autocuidado. Entonces empieza, tú me corriges o no, como que se empieza a generar una bola de nieve positiva, más bien un ciclo totalmente, virtuoso. totalmente, porque además así te volvés como una inspiración ¿Mm? y no ese espejo que decíamos que a veces es difícil mirarse, digamos. Y eso es una danza que hay que estar cuidándola todo el rato, de cómo haces que, por ejemplo, en mi caso, mi pareja como me inspira y digamos, me inspira en esa como conexión del autocuidado, pero también yo soy un inspirador, digamos, de elegir cuidarse. Y yo creo que respetando muchísimo que los cuidados son diferentes. Ojo, y es una conversación que hay que tener constantemente, ¿eh? O sea, Sí, claro, yo digo que, no, es que la tuvimos una vez, es claro, que ya que es necesario tenerla cada vez. O sea, por ejemplo, decir, eh, porque ponete en esta situación, uno dice, no, yo no voy, yo estoy haciendo ayuno, no quiero comer, pero salgamos y que igual pedite algo. Sí, pero es una lata. O sea, hay que ponerse también ser empático y decir, es una lata ir a comer con alguien y que la persona no se pida nada. Y es una lata inclusive desde lo social, de que te miren, viste, como yo estoy comiendo, el otro no está comiendo. Entonces es como rediseño algunas cosas. Te voy a decir como anecdóticas, es decir, y si ponemos el plato en el medio y yo ya, el tenedor como que porque, algo que estoy comiendo. porque, por ejemplo, Ya. eso resuelve parte de, hay otra parte que no, pero es una toradez porque si vos no le preguntás, es decir, y si no tenés esa confianza de decir, ¿sabes qué? Es que me da lata que me vean a mí comiendo y que vos no tengas ningún plato. Y uno dice, no, pero no te debería dar lata. Es como decirle a alguien que está triste, no, no No, estés, claro, estés exacto, feliz. muy triste. Vamos a decir, a ver qué puedo hacer yo para que por lo menos Mm. eso no suceda. Y a veces también es rediseñar. Y decir, por ejemplo, no volverse un talibán. Si yo hago, te digo que, por ejemplo, estoy haciendo un ayuno. Y el ayuno es simplemente distribuir el horario en que comes. Entonces, correrlo para que coincida con un día que planificamos salir, que me cambie el horario para poder comer en ese horario y elegir una comida que yo que sé que se ajusta un poco a mis macros. Entonces, y ahí es donde uno pone en la balanza y dice, sí, en este momento, ¿te acuerdas que en un momento te dije, no, yo sé que estas 200 calorías no es por las 200 calorías, sino por lo que representan? Y ahí está la otra cara de la misma moneda, que es decir, en este momento es mucho más importante el cuidado de la relación que si pongo la balanza y empiezo a decir, no, acá hay 200 calorías, 200. O sea, el cuidado a veces es ir a entrenar y a veces es no ir a entrenar, porque necesito descansar, porque necesito... Y, y uno tiene que afinar eso, decir, bueno.
Cuando, por ejemplo, en el ejemplo no, hoy no voy a ir a entrenar porque necesito descansar. ¿Cuándo eso es que me estoy cuidando o cuándo es que me estoy boicoteando? Ese es Claro. el arte de mantenerse coherente y preguntarse en uno mismo y mirar. Pues yo una de las cosas que hacía y decía es, tener tu bitácora de boicoteadores. Y todas esas cosas que te decís y anda anotándolas. Pero anotalas realmente, ¿eh? Tenerlas en un cuadernito, en una nota en el teléfono. Anotalas. Anotalas hasta que te las conozcas de memoria. Eh, Porque cuando te digas algo de esto, vas a escuchar la campanada del boicoteador. Y esa va a ser una de las maneras de identificar eh, ¿sabes qué? Esto suena mucho a algo que me digo cuando me boicoteo. Es que se parece tanto que quizás no es que me estoy cuidando para poder descansar, para mañana estar bien, sino que realmente me estoy cuidando porque es más fácil quedarme acostado ahora que levantarme e ir al gimnasio. Entonces, pero es un arte, digamos, que al Sí, final vale la pena estar ahí en el foco. hoy se nos ha pasado rápido el tiempo, entonces mira, como para ir cerrando, eh, yo lo que rescato de lo que hemos estado conversando ahora y que me di cuenta como recién, a partir de todo lo que tú estás ahí compartiendo, es que ahí tú me dices que si te hace sentido o no, que pareciera ser que finalmente la esencia del autocuidado es aprender a conversar de una forma distinta. Y con aprender a conversar me estoy refiriendo a aprender a hacer pedidos, aprender a hacer ofertas, aprender a gestionar compromisos y promesas, aprender, como tú acabas de decir, aprender a escucharme, estos famosos autoboicoteadores que me llevan incluso a conversar conmigo mismo de una forma distinta. Entonces dije, pucha, parece ser que efectivamente el autocuidado me lleva a aprender a conversar de un modo diferente, mucho más eficiente, más ameno, más armónico, más coherente conmigo mismo, que me permite incluso el espacio para conocerme más a mí mismo, se empieza a generar de nuevo una especie, ¿cierto?, de círculo virtuoso. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente, totalmente. Y en las mismas competencias conversacionales es adquirir distinciones. ¿Sí? Porque hay cosas que uno tiene que incorporar, de decir que, bueno, a ver, eh, no, no es simplemente, bueno, dame 10 pasos y los sigo y me va a funcionar. Decir, no, mira, es esta capacidad de conversar, de preguntarse y también de generar ciertos aprendizajes e incorporar distinciones que antes no estaban, que las dabas por obvias, que no te parecían relevantes, pero que son necesarias de incorporar para tener este repertorio, digamos, de la que era como te decía, claro, uno dice, hay que entrenar. Pero, ¿qué significa entrenar? Digamos, ¿cómo se hace? Digamos, no, y tenés que comer mejor. Ya, pero ¿qué significa? ¿Y cómo se hace? No solo preguntarse por sino también adquirir ciertas distinciones para que esas preguntas también tengan después una acción consecuente con ellas, digamos. Sí, claro, sí. Oye, seguir hablando del tema de autocuidado, dado que estamos grabando de noche, para ir cerrando, ¿qué le sugerirías tú a la gente para vincular este tema del autocuidado con la inversión en uno mismo? ¿Cuáles serían como unos primeros pasos para quienes quieren partir en este contexto, en este ámbito de aprender a autocuidarse? Ya, súper, súper resumido, siempre digo que para cualquier proceso transformacional, sobre todo el de incorporar hábitos de autocuidado, el primer paso es creer que es posible. Entonces, revisar sus creencias limitantes de por qué Bueno, no son posibles. Y seguido a ello es el diseñarlo desde el placer para que los límites te cuiden y no sea vivirlos desde la prohibición. Súper fácil de decirlo en unos segundos, pero un desafío gigante para diseñar en torno a ello. Pero creo que está la clave, digamos, porque bueno, dejar de preguntarse por los 10 pasos a poner estas máximas, que es como conecto, digamos, desde el placer con un objetivo que es sustentable, digamos, que no tiene que ver con un cambio físico, sino con un cambio de cómo habito mi vida, digamos. y lo encuentro súper poderoso porque incluso, nos voy por una deriva, y alargarnos en la charla, pero
incluso me preguntaba cuando alguien, incluso seguramente te han preguntado, un cliente que te diga, oye, pero no tengo ninguna relación para con el placer. Entonces ya en ese mismo ya es otro trabajo profundo para con la persona. No, sí, sí, además lo que he hecho es que el placer lo ven como el enemigo, o sea, como, Pecaminoso, claro, un enemigo. claro, como lo que no debe, o sea, y al contrario, y tiene que estar, pues si al final de cuentas uno podría comerse una torta y si tuviese la capacidad de sacar los macronutrientes, los micro y calcular, bueno, me está faltando tanto de proteína, tanto de... Pero como no lo tenemos, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cómo mido, digamos, ese placer que busco, digamos, cómo lo diseño para de lo que sí sé gestionar? Pero tiene que estar ahí y en su contraparte dejar de sufrir. Porque si pensamos que cuidarse es sufrir, ¿quién se va a querer cuidar? Digamos? No tiene Sí, sentido. claro, por supuesto. Sí, sí. Ya, bueno, para cerrar, cuéntame, no estoy como al tanto, ¿tú estás haciendo el programa de autocuidado o lo tienes pensado para más adelante? La En caso de que verdad gente es quisiera contactarte. por ahí que me sigan mis redes que tienen que ver con Superman-Ezequiel, Ya, pero no o sea, en mis redes sí comparto cosas de repente de autocuidado, comparto muchas cosas de humor y de Superman y demás, pero comparto algunas cosas de autocuidado. En este momento no tengo una oferta activa porque por suerte bien. estoy sobrevendido, pero sí que ojalá que estén por ahí presentes porque en algún momento me gustaría reconectar con la oferta de acompañar a otras personas en temas de autocuidado. No, perfecto. Bueno, no, como decía, qué bueno que tengan, ¿no es cierto? Cuando hablábamos antes de grabar, que tenga ese happy problem de estar como sobrevendido, que mucho claro, cuando no se tiene, se tiene el otro problema. Así que no, bien. Bueno, para ir cerrando entonces, nuevamente te agradezco tu tiempo, tu disposición. La charla la he encontrado súper entretenida, creo que es un tema bien apasionante en el sentido de que, como iba apareciendo y emergiendo en la conversación, que va más allá incluso del autocuidado, que es casi una especie como de excusa gatilladora para entrar en conversaciones más profundas de uno mismo con esto de empezar a entender qué hay detrás de esto de que me quiero empezar a cuidar, cuáles fueron las causas, etcétera, etcétera. Así que seguramente te vuelvo a invitar para seguir profundizando de esto y otros temas más. Y Buenísimo. a todos quienes nos hayan estado viendo en el canal, como siempre les agradezco su tiempo. Invitarlos, si no se han suscrito, a que se suscriban, dejan sus comentarios, like, dudas, consultas, incluso feedback negativos. Como siempre saben, yo siempre respondo y siempre estoy abierto a escuchar cualquier tipo de cosas. Así que muchas gracias a todos, buenas noches, nos estamos viendo. Gracias, Ezequiel, te pasaste. Muchas gracias. Chao, chao.